Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 19 de diciembre del año 2023. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con una reunión que va a haber hoy de la ONU, en donde Israel enfrenta nuevas presiones internacionales para un alto al fuego en la Franja de Gaza, ya que se tiene una votación prevista en la ONU y gestiones diplomáticas occidentales, aunque Estados Unidos prometió seguir armando a su aliado. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto pronunciarse sobre un nuevo texto que llama a un cese urgente y duradero de las hostilidades en el asediado territorio palestino tras varios vetos de Estados Unidos. En tanto, el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, se reunirá con sus homólogos de Francia e Italia para presionar por un alto al fuego sostenible en el conflicto, según informó su despacho. La guerra en Gaza fue desencadenada por el sangriento ataque del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista fundamentalista mató a 1.139 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestró a cerca de otras 250 según las autoridades. Por otra parte, aquí en la vecina Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció ayer lunes el fin de su trabajo humanitario en Nicaragua, según un comunicado en el que aseguró que el retiro fue solicitado por el régimen de Daniel Ortega. Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país, señaló la delegación en su misiva fechada en Ciudad de México. En marzo del año 2022, el gobierno de Daniel Ortega había expulsado del país al delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua, Tomás Hez. El organismo y el régimen de Ortega habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas detenidas. El Comité Internacional de la Cruz Roja había abierto su misión un año atrás, cuando el mandatario enfrentó 3 meses de protestas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, así como numerosos lesionados y detenidos considerados presos políticos por la oposición. La delegación recordó que su labor comprendía, además de las visitas carcelarias, el apoyo al trabajo de la Cruz Roja local antes de que ésta fuera clausurada por el Congreso de Nicaragua bajo dominio total de Ortega. En mayo último, el legislativo dominado por el Frente Sandinista de Ortega aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja nicaragüense, que operaba desde 1931, tras acusarla de violar la neutralidad en las manifestaciones que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado auspiciado por los Estados Unidos. También decidió confiscar sus propiedades y las sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. El rechazo del oficialismo hacia la Cruz Roja local se debió a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas, según los medios de oposición. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar la ley, incluidos gremios de empresarios, universidades católicas y, bueno, ahora la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional. Las autoridades de Australia luchan hoy martes contra un incendio forestal cerca de la ciudad de Narrabri, en el este del país, en el estado de Nueva Gales del Sur, que duplicó durante la noche del lunes la extensión de su alcance hasta las 110.000 hectáreas y además causó una peligrosa tormenta eléctrica. Este incendio, cuyo tamaño equivale a casi 2 veces la superficie que ocupa la ciudad de Madrid en España, arde sin control de forma peligrosa y errática en el bosque de Píliga, unos 17 kilómetros al sur de Narrabri, dijo hoy el Servicio Rural de Bomberos del Estado australiano de Nueva Gales del Sur en su página web. Los bomberos también informaron que el fuego generó anoche su propia tormenta eléctrica, o pirocúmulos, que son potentes columnas de aire caliente que se desprenden con la suficiente fuerza como para producir sus propias nubes y que provocan la propagación de cenizas a muchas distancias, capaces de generar otros fuegos. Unos 450 bomberos tratan hoy de extinguir un total de más de 60 incendios, 15 de ellos descontrolados en Nueva Gales del Sur, en medio de altas temperaturas en dicho estado, mientras que el vecino Queensland lucha contra poderosas inundaciones causadas por el paso la semana pasada del ciclón Jasper. Australia, donde la crisis climática ha agravado las catástrofes meteorológicas, se enfrenta este año a un clima más seco del habitual debido al fenómeno del Niño, provocado por las corrientes en el Océano Pacífico que, agravado por el calentamiento global,
podría ocasionar devastadores desastres. Así está el mundo, Flor. Así está el mundo. Y en Panamá hay varias noticias importantes, Guido. El presupuesto fue finalmente anunciado ayer. Se reduce 2.000 millones de dólares. Sigue siendo más de lo que mayormente se suma año por año. Es 1.000 a 2.000 millones de dólares lo que aumenta generalmente. Este año aumenta 3.000 millones en vez de 5.000 como inicialmente se proyectó en el primer presupuesto. Hay que esperar a ver que llamen sesiones extraordinarias y que expliquen de dónde va a salir esa plata, cuánto se va a ir a deuda, cuánto se va a poder usar, si se cumple con el 7% del PIB para educación, otro pocotón de cosas que tienen que aclarar, Guido. Vamos a ver qué sucede. Hoy casualmente el ministro Alexander va a tener una conferencia de prensa en el anfiteatro de la presidencia donde supuestamente va a explicar en detalle cuáles fueron los ajustes que se hicieron. Ayer el comunicado del gobierno explicó, grosso modo, que el presupuesto de educación, del sector de educación, se incrementó en 1.240.8 millones de dólares, al pasar de 5.5% al 7% del PIB, un incremento de 1.5%, de acuerdo con lo establecido en la Ley 362 del 2 de febrero de 2023, que asigna las inversiones en el sector educativo. Y en otra parte del comunicado decía que el servicio de la deuda crece 1.100.4 millones de dólares, que son mayor que el incremento del presupuesto de 2024 respecto del presupuesto modificado de 2023. Y alegan, según el comunicado del gobierno, que de no existir esos aumentos en esos dos rubros, el presupuesto del 2024 sería inferior al del 2023. Pero hoy el ministro va a tener la conferencia de prensa donde seguramente va, según lo que entendí del comunicado, a explicar en detalle y a responder las preguntas de los periodistas que asistirán a cubrir esa conferencia. El otro punto importante a destacar es la parte normativa. En el presupuesto inicial se volaron 60 y pico artículos de cómo usar el presupuesto, las reglas para usar esa cantidad de dinero tan absurda. Hay que ver ahora si en este nuevo proyecto incluyen nuevamente esos artículos o se los siguen volando de un tajo. Son cosas importantes, que más allá del monto es cómo poder usarlo. Vamos a ver en qué termina esa parte, ¿no? Sí. Y por otro lado, Guido, tenemos varias noticias nacionales más, pero tenemos a dos personas aquí que nos acompañan para hablar de su testimonio en Israel durante el ataque de Gaza por parte de Hamas el 17 de octubre de este año. Nos acompaña Denise Heilbrum, sí, panameña, y David. Heilbrum, israelí. Y David Heilbrum, israelí, una pareja de una panameña con un israelí que habían decidido vivir vecinos a la Franja de Gaza, sí, en un kibutz, ahí cercano a Kisufim. Sí, y que fue uno de los lugares atacados el 7 de octubre en la masacre esta, que ha causado esta conflagración que sigue siendo objeto de la preocupación internacional por la situación humanitaria, más que todo, porque es que ahí en el fuego cruzado, gente inocente paga las consecuencias. ¿Dónde estaban ustedes el 7 de octubre? Estábamos en la casa, era un día, todo comenzó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, incluso ese día nosotros queríamos volar cometas. En la religión se le conoce como Simchat Torah, que es como que se termina de leer toda la Biblia y luego ese día vuelve a ser otro día que se inicia a leer la Biblia desde cero. Entonces, como ese día estábamos en esa festividad, el día sábado nosotros íbamos en la mañana a hacer cometas con los niños y volar cometas en la Franja de Gaza, no solamente mi kibutz, todos los kibutzim que viven en la Franja de Gaza, para mostrarle a ellos que queremos la paz. O sea, eso es lo que íbamos a hacer ese día y año tras año lo hacemos después de Simchat Torah, que es una ¿Cuántos años tenías viviendo día. en Israel? Yo tengo 5 años. ¿Y ahora estás acá después del ataque y acá te piensas quedar o vuelves? No nos queremos quedar. Estamos haciendo varias giras por diferentes países para contarle al mundo lo que hemos pasado, lo que todavía está pasando, porque todavía no se acaba. Todavía hay muchas personas que nosotros conocemos que están secuestrados. Todavía hay muchas personas que nosotros, o sea, que murieron y que
¿Y cómo le explicas cómo te explicas a ti misma que una persona que viste el viernes, el sábado ya no está? Ok, ¿dónde estaban ustedes el 7? Ya me contaste que iban a hacer. ¿Qué estaba pasando en ese momento y qué pasó? El sábado nosotros de 7 estábamos en la casa, fue a las 6 de la mañana, escuchamos explosiones. Todos aquellos que viven cerca de la franja de Gaza sabemos que es un cebadón, que es una alarma roja que te indica de que hay misiles y que tienes que entrar a un cuarto de refugio. Todas las casas en Israel tienen cuarto de refugio, no solamente las comunidades que viven al frente de Gaza. Ese día nosotros estábamos en la casa con pijama, de repente nos levantamos, escuchamos explosiones y nosotros estábamos prácticamente confundidos porque no eran alertas de misiles, eran simplemente explosiones. Y en eso, cuando se acabaron las explosiones, habían disparos. Entonces ya no era algo normal porque escuchas disparos. Entonces cuando ya escuchas disparos, automáticamente tu mente piensa hay terroristas. En eso las explosiones seguían, escuchabas disparos todo el tiempo y nosotros dijimos hay que cerrar la puerta. Dentro de una comunidad todo el mundo se conoce. No estás con la inseguridad de que duermes con la puerta sin llave y alguien va a venir a tu casa y te va a hacer algo. No, eso dentro del kibutz de Israel no se vive. Entonces todos estábamos en confianza, las personas van y duermen, estábamos con la puerta abierta y cuando nosotros escuchamos que ya habían disparos, David me dice, Denise, hay que cerrar la puerta con llave. Y yo le digo, ok, vamos a cerrar la puerta con llave y todo eso. Mi perro escuchó que había explosiones, él sabe abrir la puerta, él entró con nosotros al cuarto de refugio, nosotros lo agarramos y David dijo, vamos a cerrar la puerta. Y yo digo, ok, tú cierras la puerta y yo vigilo por la ventana. Cuando yo vigilo por la ventana... ¿El cuarto de refugio era tu cuarto principal? Sí, exacto. Entonces, vigilo por la ventana del baño, me asomo y veo a los 3 terroristas vestidos con t-shirt negro, pantalones militares, botas negras, bandana aquí y verde y uno de ellos tenía un reloj negro. Entonces, los 3 estaban como en el pasillo, de este lado está mi casa y del otro lado del pasillo hay otras casas. Tenemos el video, vamos a ver y nos siguen contando sobre el video. Esta es la entrada al kibutz, ¿cierto? No, esa es la entrada del kibutz Be'eri y esa es la entrada de todo kibutzim. Ajá. Esa es la entrada de todo Esa es la entrada del kibutz. Ok. ¿Qué Ahí vemos acá? Ahí pueden ver cómo ellos están llegando y ya de forma, esa es la primeros de ellos que están entrando con motos, ya entraron en la reja y están ya atacando todos los kibutzim y están entrando y disparándole adentro de las casas. Esas son las de seguridad. No pueden ver lo que está pasando literalmente adentro. Ahí pueden ver cómo le están disparando a gente civil, gente que se quiso huir de la fiesta. Se visten como militares. se Ahí se visten estaban como- llevando a alguien. Ahí Incluso- mira cómo entraron allá con bicicletas. Para sea, que la es gente gente... civil, es gente son civil. gente civil que entraron. No son gente solamente de Hamas. Ellos como prometieron dinero por cada cabeza, no importa si es judío, musulmán o cristiano, porque en nuestro kibutz han asesinado 12 personas, pero aparte de las 12 personas han asesinado otros 6 tailandeses que trabajaron de agricultura y trabajaron otros beduinos, musulmanes. ¿Cuánta gente vivía en el kibutz de ustedes? 300. Y nosotros como tenemos base militar, entonces la misión de ellos era primero acabar con la base militar y después venir a donde nosotros. Entonces, Cuando ellos entraron en la primera parte del video, ellos entonces mataron a los guardias de seguridad que estaban en la puerta del kibutz. Porque ¿cómo hicieron sí, para entrar? eso incluso los trabajadores que venían a trabajar en nuestras casas de construcción, ellos son los que vinieron con ellos Y dieron información. y dieron información. Ellas venían con mapas que sabían dónde queda el jefe de seguridad del kibutz, tenían dónde está la gente que protege el O kibutz. sea, que habían infiltrado previamente al kibutz. Pueden Sí, ser que habían exactamente. infiltrados y que, a ver, hay muchas personas dentro de Gaza que vienen a trabajar en Israel porque Gaza pues no le da esa posibilidad. Es tristemente, pero ellos mismos que venían a entregar, ellos mismos venían en nuestro kibutz estaban construyendo casas nuevas, estaban haciendo escuelas nuevas y ellos mismos dieron información en qué casa y en qué casa no había niños. ¿Qué familia vivía ahí? ¿Cómo se llamaban? Porque muchos de ellos tocaban la puerta, te llamaban por tu nombre y te hablaban en hebreo. Entonces, cuando las personas salían, pensaban que eran los soldados que te venían a evacuar, que te venían a ayudar para salir. Pero cuando abrías la puerta, te dabas cuenta de que era un terrorista que te venía a matar o a secuestrar. Que además venían vestidos de Exacto. Soldados. de soldados. Y muchos de ellos hablaban hebreo sin acento.
sin acento, o sea, no se puede distinguir entre un árabe que habla hebreo y un israelí que simplemente habla hebreo, pero en ese momento todo fue tan rápido y fue a las 6 de la mañana, por lo menos yo me acuerdo muy bien que yo me levanté con pijama, ni siquiera nos había bañado, nada. O sea, simplemente fue a las 6 de la mañana y cuando yo vi a los terroristas le digo a David, David, espera un momento, no cierres la puerta. Me agaché y le dije así y David entendió la situación porque los vi que estaban corriendo, vuelvo y alzo la cabeza, ya no estaban. Le digo a David, cierra la puerta y vamos al refugio. El día sábado no salimos desde las 6 de la mañana hasta el domingo en la tarde, que yo le dije, tengo hambre y necesitamos agarrar agua. Porque es un cuarto de refugio, nosotros no tenemos niños, pero la mayoría de la gente que vive en la franja de Gaza, ahí duermen los niños, porque lo principal es tu hijo. Entonces ahí duermen los niños y todos los padres van hacia el refugio. Y cuando nosotros salimos el domingo... En el refugio nada más estaban ustedes dos, y el perro. Y nuestro perro. Dylan. Entonces, cuando salimos el domingo en la tarde, agarramos un poco de agua, como a ellos hasta las 8 de la mañana del sábado teníamos red móvil. Cuando yo tenía red móvil, yo le mando el pasaporte, el número de pasaporte de mi mamá panameño y le mando mi cédula de identidad, que es el Teudat Seud de Israel. Y yo le digo, si algo me pasa, tienes que llamar a la embajada israelí y preguntar por mí. Y si llego a estar viva, va a ser un milagro. Eso fue la última palabra que yo le dije a mi mamá. No recibí respuesta de ellos por el tema del cambio horario. A la 1 de la tarde solamente nos quedamos con el Wi-Fi. A la 1 de la tarde ellos, aparte de que primero tumbaron la antena, ya a la 1 de la tarde ya no teníamos comunicación. Hasta el día lunes que nosotros salimos. Porque el sábado nosotros nos quedamos todo el día encerrados ahí sin poder salir hasta el sábado a la tarde. Sábado en la tarde ya no había electricidad, no había nada dentro del cuarto de refugio porque ellos cortaron electricidad, cortaron todo. Y yo le digo a David, me acuerdo muy bien que el día viernes habíamos hecho súper, compramos un pampita, había un poquito de atún y aceitunas. Le digo, vamos a comer esto mientras que tú vigilas por la ventana. Entonces nosotros salimos no de la casa, del cuarto de refugio para ir a la cocina, buscar ciertos alimentos y luego regresarnos. Desde el domingo en la tarde que volvimos de nuevo al cuarto de refugio, no salimos hasta el lunes, que esta vez yo dije, necesito más agua, necesito también respirar, porque el cuarto de refugio es como una caja fuerte. O sea, tú te encierras y no hay abanico, no hay ni tan siquiera ningún poquito de luz solar que te pueda entrar. Entonces, salimos el lunes y David en este momento sí se asomó a la ventana y creo que viste los soldados, ¿no? Sí, los vi los soldados, estaban justo haciendo... Ahí sí sabías que eran soldados israelíes. Sí, hablaban en hebreo, les reconocí la voz, reconocí a ellos y solamente cuando se acercaban allá a la puerta, le abrí un poco la ventana, le hablé tranquilos para que no se asusten ellos mismos, le dije que estamos vivos, que somos civiles, preguntaron si hay terroristas. Yo le dije que no hay terroristas dentro de la casa, liberé el perro para que pueda salir, porque 3 días no hizo sus necesidades, era increíble, no ladró, no nada, entendió la situación de una forma increíble. ¿Ese perro soldado también? No, es un perro de nosotros, pero es un perro grande, es un perro pastor bélgica con husky siberiano, es un perro, si uno lo ve, le tiene miedo y es más, cualquier persona que no conoce le ladra y como que te intimida cuando lo ves. Pero esta vez entendió. ¿Qué sientes tú como soldado? Porque tú fuiste soldado hace unos años. ¿Estuviste en alguna guerra? Sí, en Líbano, del 2006. 6. Bueno, sentí... No, ¿qué sentiste cuando viste hace unos días cuando liberaron a unos rehenes, o bueno, liberaron entre comillas unos rehenes vestidos de Hamas y los soldados israelíes le dijeron paren, no pararon y mataron a unos rehenes israelíes? Oh, eso me dolió, porque como obvio que habían sobrevivido esos 72 días y al final que como lo único que tocaba era llegar a que lo liberen y ahí donde los mataron, pero fue un accidente. Y no, obviamente, pero fue... eso tiene que haber revuelto mucho Israel. Sí, me imagino, es una situación muy complicada porque a ellos le dicen que cualquiera que venga donde ellos también tienen cinturones que quieren explotar. Entonces también
Los soldados me imagino que están muy traumados por lo que pasó, que cualquier persona que se le acerque, ellos piensan que es un terrorista. No se imaginaban que 3 de ellos iban a ser los mismos rehenes que le iban a ir a donde ellos. Eso incluye lo que yo me imagino, pero sí nos duele, porque es obvio, nuestra gente y... Claro. Ahora, hay presiones internas en Israel, sobre todo de las familias de los secuestrados, para que el primer ministro insista en una negociación de liberación de los que todavía quedan en poder del grupo terrorista Hamás. Evidentemente el grupo terrorista está usando eso como un canje. ¿La posición de ustedes cuál es? ¿Debe procederse con esa negociación? Yo pienso que, mira, no se puede hacer un trato con una persona que viola, cuando cierras un trato con esa persona viola ese trato. Acordamos en los primeros días que ellos nos entregaron los secuestrados que iba a haber un cese al fuego por ¿cuántos días? Ellos violaron el cese al fuego. Empezaron a tirar misiles por todo Israel. Y ahora, muy importante decirlo, que no solamente ahorita Israel tiene problema con Gaza. Ahorita las personas que viven en el norte de Israel con la frontera con Líbano, todas esas personas también están evacuadas. Israel ahorita mismo está en una situación donde al frente tiene a Jordania, al sur tiene a Gaza, al norte tiene a Líbano y hay personas que están refugiadas y que ahorita los de Yemen también están tirando misiles. Entonces, ¿cómo un país de esta manera puede tomar una decisión? ¿O cómo castigas a un país o a una sociedad donde vinieron a secuestrar, a matar, a asesinar de muy brutalmente a una persona? O sea, ¿qué alto al fuego debes de haber? Entonces las personas nos dicen, pero Qatar ahorita mismo está haciendo negociación, pero es que te lo imaginas, haces un contrato con una persona, tienes a un abogado, ¿no? Que es ahorita mismo lo que está haciendo Qatar. Tienes a un abogado, alguien que interviene. Ahora, ¿por qué Qatar interviene? Yo me pregunto, ¿desde cuándo el pueblo palestino, que es Gaza, está recibiendo dinero de países árabes ricos en petróleo? ¿Hasta cuándo ellos van a dejar de decir, me voy a quitar el polvo, de ser la imagen pobrecita ante el mundo, y de esos millones que yo recibo cada año voy a hacer que mi sociedad progrese? Pero ¿por qué hasta el sol de hoy Gaza sigue dependiendo de Israel? ¿Por qué? Si ellos reciben dinero. ¿Por qué no hacen escuelas? ¿Por qué no hacen hospitales? Ahora un hospital de Shifa encontraron que abajo, y eso fue uno de los terroristas que vino a Israel, y Israel los agarraron. Ellos dijeron que abajo del hospital Shifa, uno de los hospitales más importantes dentro de Gaza, hay misiles. Hay un niño que un soldado entró a su casa, y es un niño que sufre de cáncer, está recibiendo tratamiento en Israel. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué metieron abajo de su cama? Misiles, bombas, granadas. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a dejar de ser el pueblo de que quieren reconquistar? El tiempo de reconquista ya pasó. Nosotros como pueblo, como personas que vivimos en Israel, queremos trabajar, poner un pan en la mesa, sobrevivir. Pero ahora no te digo que todos los que viven en Gaza tienen la misma situación de que todos quieren matar, pero ¿de qué te vale una sociedad de 25 son buenos y 45 son malos? Simplemente la sociedad buena no cuenta. Entonces, no te digo que todos son así, hay muchos de ellos que no le importa ese tiempo de reconquista, de matar a los infieles, porque para ellos todos somos infieles. Todo aquel que no cree en el Islam es un infiel. Entonces, pero ¿estás hablando de Hamás o de toda la Palestina? gente de Gaza. Toda la gente de Gaza, eso es lo que la gente no entiende. Ellos reciben educación del día cero de matar. O sea, tienen en el kinder, hacen el show de fin de kinder, agarran niños, se disfrazan a terroristas, a otros, a judíos ortodoxos, y vean cómo los matan. Entonces, como un niño de 3 años, cuando crezca... Esto en Gaza. Eso es en Gaza. Y no solamente en Gaza, en la autorización palestina es lo mismo. ¿En Cisjordania también? No, autorización palestina. No sé, no Jordania. Autorización palestina. Cisjordania, que es donde está Mahmoud Abbas, donde el territorio palestino del norte. Cualquiera de ellos que mata judío, ellos le dan plata mensualmente, apartamento, o sea, le dan un beneficio a la gente pobre. Venga, mata judío y nosotros te vamos a financiar. ¿Cuál es la diferencia entre Hamás y la autorización palestina? Que los de Hamás no quieren matar de una vez y los de autorización palestina quieren de poco a poco.
Es lo mismo, tienen la misma agenda, no reconocen a Israel como Estado, pero vienen a trabajar en Israel. Más de 80,000 personas vienen todos los días a trabajar dentro de Israel. Ahorita no están desempleados porque no tienen dónde venir a trabajar, pero ¿dónde trabajan? En Israel. Israel les da una buena vida porque ahí ganan aproximadamente $500 dentro de la actualización palestina, y en Israel se ganan los $2,000 trabajando dentro de Israel y tienen una vida mucho mejor de lo que viven en Jordania, de lo que viven en Egipto, de lo que viven en Siria, de lo que viven en Líbano. Son los palestinos que vienen a trabajar en Israel. El mundo tiene que saber eso. Bueno, aquí estamos. El mensaje de nosotros, que la gente vea que Israel está combatiendo del bien contra el mal. Nosotros no salimos el 7 de octubre contra ellos, pero si Israel no acaba con la guerra con Gaza y con Hamas y con toda esa organización, ¿cómo nosotros vamos a volver a nuestras casas? Que alguien me explique eso. ¿Cómo yo puedo volver a mi casa sabiendo que ellos allá tienen dron que manda bomba? Ya no es lo mismo como antes, que eran misiles. Ya el riesgo nosotros ya sabemos que es mucho mejor. Israel tiene que acabar con eso. Y el mundo tiene que ayudar. Es un interés del mundo. Todos los cristianos evangélicos vienen a rezar en Israel. Es un país que le permite a todas las religiones musulmanes todos venir y pedirle a Dios. Ellos cuando dicen Free Palestine, from the river to the sea, ¿qué significa eso? Eliminar a Israel. Una pregunta, ¿ya vuelven a confiar en el ejército de Israel? Sí, porque sí, claro que sí. Mira, te voy a decir algo. Nosotros estuvimos en el país de muchos países de Centroamérica, y hay muchos hijos de judíos de que son nacidos en ese país de Centroamérica como judíos, pero nunca han vivido en Israel. Entonces, ¿cómo una madre siendo judía, que por lo menos su hijo nació acá y su hijo tiene la valentía de ir a Israel de combate y decir, nunca he vivido en Israel, pero lo hago por un pueblo que vive en Israel, lo hago por mi futura generación, y no me importa si ni Dios lo quiera me llegan a matar, pero lo hago por mi patria? O sea, eso es algo que en ningún país lo vas a ver. En ningún estado del mundo vas a ver que una persona que no viva en ese país vaya a defender a su generación, a su familia, ¿me entiendes? Aunque no viva allí, nunca ha vivido allí. Bueno, muchas gracias, Denise, muchas gracias por el testimonio. Importante que la gente sepa lo que está sucediendo en el conflicto entre Israel y Gaza. Am Israel Chai. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con la siguiente parte y nuestro siguiente invitado en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder después de haber escuchado este testimonio que también lo pudimos presenciar en el noticiero matutino, y ahora quería que compartieran con David y Denise lo que vivieron, porque quizás escuchándolo en la propia voz de los protagonistas de la historia se puede conocer en el mundo lo que pasó allí. Imagínese, usted está en su casa y de repente llegan unos extraños. Ni siquiera ellos estaban preparados para un escenario como ese. Eso es lo que quizás para algunos que han seguido de cerca toda la trayectoria militar y la historia de Israel se preguntan. Pero esa fue la verdad de lo que ocurrió ese día y lo que ellos vivieron. Yo le preguntaba acerca de si había algún protocolo, algún plan para una situación como esa. Y ellos lo que me decían en el noticiero matutino es que ellos esperaban era un ataque aéreo, nunca un ataque por tierra. Nunca una guerra cuerpo a cuerpo. Hasta personas con muletas ahí cruzando. Sí. O sea, increíble. Un escenario impensable, pero ocurrió, y obviamente Israel está preparada ahora también para este tipo de escenario después de lo que vivió. Esa es la realidad. Yo quisiera tener... Vale, Julio Linares, que nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar de Es que aprovechando diversos temas. A la pareja israelí que estuvo aquí, tengo una anécdota personal anti-Israel y Palestina, y se las comento muy brevemente. El 1 de noviembre del 2022 me casé por la Iglesia Católica en Canaán de Galilea, en Israel. Y dentro del peregrinaje católico tuvimos varias oportunidades de ir a Cisjordania, Palestina. ¿Por qué? Porque en Cisjordania hay muchos sitios donde se vive el catolicismo. Religiosos, Belén, religiosos. Jericó, Betania, donde Lázaro resucitó, etc. Y lo que vivimos respecto a la relación Palestina-Israel fue formidable. Fue una experiencia para bien, porque uno ve las noticias y uno piensa que esto es una sola pelea, pero vimos una relación comercial maravillosa. Claro, pero en el otro extremo estamos hablando de Cisjordania. Claro, en el no otro extremo está el problema. Cuando yo preguntaba sobre Gaza, sí me decían,
Gaza es un avispero. Allí Israel no se mete. Pero bueno, nada más quería tener esa anécdota, porque es positiva frente a una relación que viví entre Y estos Cisjordania jóvenes e Israel. que nos acompañaron hace un rato vivían exactamente en la frontera, en el límite. Ellos quizás fueron el primer frente, la primera línea de lo que fue ese día y esa batalla, ¿no? E incluso el 20% de los 9 millones que viven en Israel son árabes israelitas. Son árabes que tienen la nacionalidad israelí. Así es. Y eso es bueno que se sepa, porque la gente piensa a lo mejor que Israel es un país unitario en el judaísmo. no, Hay de hecho, 20% De hecho, los en Jerusalén, israelitas son en Jerusalén árabes antigua y son conviven. musulmanes. En Jerusalén antigua conviven armónicamente Pero- todas las Pero religiones. además hay Perfectamente cargos, bien, perfectamente gubernamentales bien. de muy alto nivel que ocupan Así es. árabes, no solamente Sí, Israel es una Denise, democracia. judíos. Denise, la panameña que estaba allá, ella no es judía, ella es panameña y creo que también lo aclaró acá en la Sí, sí. entrevista. Su Bueno, judío es esposo una religión, judío. o sea, no es israelí, es panameña. Panameño. Sí, exactamente, no es israelí, es panameña. O sea, pero en el sentido de que ella no tiene la religión. Pues, en el caso pues, de la religión judía, tú la traes del vientre y eso es importante. Claro, hay judíos conversos. En el caso ella no es conversa. O sea, ella no es conversa, ella es panameña. Su esposo sí es judío, específicamente, ¿no? Así es. Así que, pero no se trata de nacionalidades, se trata realmente de lo que De humanidad. vivieron, de la Derechos humanidad, humanos. de derechos humanos, exactamente. Y sí, y la libertad que dimos Ni de religión, fue buena, exacto. y insisto, la relación entre palestinos de Cisjordania con israelitas fue maravillosa. Fue una experiencia en positivo. Sí. Sí. Bueno, Julio Linares nos viene a hablar de historia, si es cierto, y es de la historia de su padre. Guido, yo creo que tú, bueno, Flor no, porque tú sabes que Flor en esa época no estaba ni siquiera, yo creo que no había llegado ni siquiera a la primaria, pero cuando Julio Linares, el papá de Julio, fue canciller, ¿tú en qué año estabas? Estamos hablando de 1990, ahora que hace 34, 89 al imagínate, 89 Flor tenía al como 93. 4 años. 4 años. 4 años tenía Flor. Sí, sí, sí. Ni 4 años, tenía como 2 años. güey. Y ese, Sí, muy brevemente, siempre los legados. Julio Linares fue el primer canciller después era de democrática. la invasión. De la era democrática. Ahora que mañana casualmente se cumple 34 años de la invasión. Sí. O sea, tu papá fue canciller hace 34 años. No solamente eso, se cumplen 30 años de su desaparición física, el 27 de octubre del 93. Así que hay una coincidencia ahí de factores respecto a este libro nuevo. Y sí quería decirlo, el legado cultural e histórico es importante, independientemente de que la persona a quien tú vas a sobresalir sea tu amigo, sea un pariente, un familiar, sea una celebridad en el campo deportivo, en el campo cultural, en el campo político, etc. Y varias personas me dieron un reto y me decían, Julio, tu padre escribió un libro sobre su padre, sobre mi abuelo, Enrique Linares, en la historia política de Panamá. Así que lo menos que puedes hacer como hijo es lo mismo. Y yo decía, bueno, en el 1998 la familia Linares Franco publicó una antología en 952 páginas sobre el pensamiento de Julio Linares. ¿Una antología qué es? Es la publicación de los diferentes discursos, las diferentes conferencias, escritos, publicaciones, etc. Ahora, pero la gente siempre me decía, porque tú sabes que la gente siempre busca la quinta pata al gato, y decía, pero Julio, eso no es suficiente, hay que hacer un relato histórico. La antología es importante, pero la antología a veces se hace un poco pesada y se utiliza más que nada, no tanto para leerla como un libro, sino como investigación. Claro, Entonces, para contextualizar. las efectivamente, cosas. para buscar Exactamente. información. Esas son las antologías. Entonces, cuando me hablan de relatos, a mí se me prendió el foco y dije, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar esa antología del pensamiento de Julio Linares, porque mi intención no era escribir una biografía, porque una biografía es muy poética y muy idílica cuando empiezas a hablar de la mamá y de los hijos y de los nietos. No. Había que buscar al Julio Linares institucional, al que le dedicó su tiempo a la patria. Entonces Ahí quiero hacer un alto, Julio, porque hay que reconocerle a don Julio Linares dos cosas. La primera,
que asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores quizás en el momento más crítico de la historia de este país, después de una invasión militar. A él le tocó la responsabilidad de reconstruir esa imagen internacional de Panamá y lo logró en menos de 2 años. Se vinculó mucho al tema centroamericano y recuerdo esa parte, o sea, quizás fue uno de los mayores defensores de la necesidad de la integración de Panamá al resto de Centroamérica. Y hay mucha historia que contar acerca de ese rol de Julio Linares. De hecho, eso está en el libro. Y hablando del tema centroamericano, y no quiero entrar en detalles, porque si empezamos a hablar en detalles, nadie lo va a querer aquí. Claro. El doctor Linares siempre puso cuidado al tema de la integración. ¿Por qué? Porque la economía panameña es muy diferente Totalmente. al resto de Centroamérica. Y lo dejo hasta ahí precisamente para no entrar en detalles. Y a lo que iba era efectivamente, cuando se me prendió el foco para tratar de hacer un libro, pero manteniendo las palabras lo más literal posible del doctor Linares, lo que hice fue agarrar el pensamiento, la antología, buscar los escritos, las conferencias más pegadas a lo que fue su actuación directa, no tanto como servidor público, sino desde el nivel privado, por ejemplo en la dictadura, porque mi padre en la dictadura no fue parte del gobierno, ni mucho menos, pero fue una persona que estuvo siempre vigente en confrontar a la dictadura desde las ideas. Entonces, buscando lo que yo consideré los mejores escritos, lo que hice fue que redacté en tercera persona puse en tercera persona las palabras del doctor Linares, en el presente de una tercera persona que tampoco soy yo. Sencillamente es una persona que desde el presente está viendo cómo funcionaba el canciller, o no solamente el canciller, el ministro de Hacienda. Y tú dijiste algo, al doctor Linares le tocó ser canciller en un momento muy difícil, pero por esas circunstancias del destino, él también fue ministro de Hacienda y Tesoro el 9 de enero del 64. Así es, exactamente. Esa otra parte de la historia es importantísima. Incluso antes, él había sido uno de los líderes de la siembra de banderas del 59. Hay que contar eso porque quizás con la invasión militar del 89 estamos en una situación muy similar a la de ahora. O sea, muy bien, si defendías a Noriega en ese momento eras nacionalista y si estabas en contra de él eras vendepatria. Así es. Pero en el caso del doctor Julio Linares, que fue canciller, nadie podía señalar lo que podía haber sido vendepatria porque participó en todos los eventos históricos de reafirmación de la soberanía antes, durante y después de la invasión. Así es. Es más, fue al doctor Julio Linares que le tocó decir a los norteamericanos que no iba a haber negociación de un nuevo tratado de bases militares en Panamá. Y estamos hablando de un momento difícil para el país porque acaba de pasar una invasión del Estado y del país más poderoso del mundo. O sea, y decirle un canciller a Estados Unidos en ese momento que no va a negociarse bases militares en Panamá, alto y claro, era muy difícil. O sea, no cualquiera. Es más, nosotros llamamos invasión a la invasión como 20 años después. Correcto. O sea, como Estado acabamos de reconocer solamente un día de duelo nacional hace 2 o 3 años. Imagínense cuánto tiempo pasó para que el país diera ese paso, pero Julio Linares ya en esa primera administración de Guillermo Endara le dijo a los norteamericanos que no había negociación de bases militares. Y a lo mejor tú te acordarás las confrontaciones públicas, continuas y permanentes entre el doctor Linares y Dean Hinton. Exactamente, El embajador de Panamá, tuvo Estados Unidos de Panamá. El procónsul, decía. Bueno, él tuvo y eran una- memorables, memorables Él esas tuvo una confrontaciones. piedra en el zapato que fue el doctor Linares. Y sí, insisto, sin entrar en detalles, Ahora, porque si Sí, es cierto está que bien. Dean Hinton en ese momento y Guido sí estaba, usted no estaba aquí por aquí, cerca, pero Guido ya tú estabas en la calle. Claro, por Dean Hinton sí estaba muy interesado, ese era un poco el mandato. Querían renegociar el tratado, Exacto. Torrijos Carter, La- querían tener bases militares. Hay gente que se queja de la actual embajadora, Mari Carmen Aponte. No, hay que reconocer. Yo creo era que Dean es una Hinton. lady comparada con comparada Dean con Hinton Dean. era un cowboy. Sí, total. Era un cowboy, Total. un vaquero norteamericano. incluso mi padre sí, y ahí lo van a ver en el libro, él le preocupaba esa mala relación con Dean Hinton. ¿Por qué? Dean Hinton era el embajador de los Estados Totalmente, Unidos. sí. Y a Panamá no le convenía estar en problemas con los Estados Unidos. Sin embargo, o sea, mi padre, él estaba preparado. Si en un momento dado, por ejemplo, Endara le decía, te tengo que cambiar.
Pero eso no pasó. No, no ocurrió. Porque Endara siempre fue fiel a él. Pero hasta ese punto se llegó. No, y hay que también destacar que murió en el puesto. Murió en el puesto, exacto. Murió En siendo- Nueva York, ¿no? El 27 de octubre de 1993. Hace poco más de 30 años. Participando en En la- representación de Panamá en la Asamblea la Asamblea, General exacto. de las Naciones Murió Unidas. en el puesto. Y bueno, entonces toda esa trayectoria es importante destacarla como legado a las futuras, presentes y futuras generaciones. Yo les digo, la autoría, cuando tú ves el libro que dice Julio Linares Franco, esa autoría es accidental. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Yo diría que el 60 o 70% de las palabras no son mías, son de él, por el hecho de haberlo redactado en tercera persona. Pero eso era lo que se quería hacer. ¿El Fulo también escribe libros del papá? El Julio Linares se llevó como 26 libros ahí, pero tú sabes. No, el fulo. El fulo es el fulo. El ¿no? fulo, el fulo. El Fulo es Pero él. Fulo es sí, el fulo. particularmente hay que reconocerle el rol que jugó en la historia. No, hay que aceptar que si alguien sacó la vena política del doctor Linares, no fui yo, fue el Fulo. Así es. Mi padre fue ministro de Hacienda, fue diputado, fue canciller. Yo en mi vida Es he verdad, participado es en verdad. ningún gobierno. El Fulo fue viceministro de Educación. Y ahora está Te corriendo- dio el diploma. Te dio tu diploma de escuela. ¿De verdad? Ah, sí, hay una foto Mira por ahí. tú, hay una foto Mira, famosa. se queda calladita, pero así fue. Pero bueno, eso Oye, es- ahora está corriendo para y candidato ahora, a espérate, diputado. ahora es candidato a diputado, así es. Oye, tenemos una pausa, Julio, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Que había en la capital. Ahí estamos viendo imágenes del volcán que ha hecho erupción al sur de Reykjavik, la capital de Islandia, pero según los despachos de última hora parece estar perdiendo potencia. Esto se había curiosamente antecedido por una serie de fenómenos en Islandia, rupturas de carreteras y de vías, fraccionamiento de la tierra y ha concluido con la erupción del volcán y bueno, fenómenos de la naturaleza, ¿no? Fenómenos de la naturaleza. En Australia esta mañana veíamos los incendios de 2 veces, en un área de 110.000 hectáreas, 2 veces el tamaño de Madrid y los bomberos luchando contra eso. Y acá en Islandia, pues un volcán que hace erupción. Islandia es un pequeño territorio, además. Es un país de 300.000 habitantes solamente. Así que, bueno, ojalá baje la intensidad como Tierra de anuncian. volcanes también. Así es, como anuncian las informaciones de última hora de Bueno, de pero prensa. nos acompaña Julio Linares y está presentando el libro del ex canciller, su padre. Y creo que hay información importante, ya que me están preguntando dónde conseguir el libro, y me di seguido que importante también las regalías del libro van a ser donadas a Kiwanis. A la Fundación Kiwanis, sí, una deferencia de Julio. Julio fue presidente del Club Kiwanis, Exacto. ¿no? Dos detallitos. El libro ahora mismo se está distribuyendo solamente en la editorial Cultural Portobelo, que fue el editor del libro. Ellos están en vía Argentina, al final hacia la Universidad de Panamá, a un costado de la estatua de José de San Martín. Editorial Cultural Portobelo en la vía Argentina. 1. 2. Efectivamente, yo estoy donando al 100% las regalías a las obras sociales de la Fundación Kiwanis de Panamá. ¿Pero por qué? No porque fui presidente o no porque yo había sido presidente, no. El doctor Linares, aparte de que fue Kiwanis, él creó la colección Kiwanis. En su momento la colección Kiwanis en los años 70 y 80 fue precisamente publicar las obras antológicas de 4 dignos panameños que fueron María Olimpia Bobaldía, Eusebio A. Morales, Pablo Arosemena de Alba y Demetrio Corozzi. Estamos hablando de políticos y poetas. Entonces, eso, después vino el tema del problema de la crisis de los 80, vino la invasión, eso se detuvo. Hace 3 años se publicaron por tercera ocasión, Kiwanis publicó con el grupo Su Casa, si no me equivoco, nuevamente de Eusebio A. Morales. las obras de Eusebio Así es. Incluso en ese libro se le hizo un homenaje al doctor Linares por haber escrito el prólogo de esa obra de la segunda edición en los años 70, y por esa razón, por esa conexión de mi padre con la cultura en el país, a través del Club Kiwanis, decidí donar las regalías de este libro a la Fundación Kiwanis de Panamá y a sus permanentes obras sociales.
No, realmente sigo analizando el tema del desafío y sobre todo en la fecha, porque estamos hablando que han pasado 34 años de la invasión. Y el desafío que tuvo ese primer gobierno después de la invasión, de poder tomar las riendas de un país que acababa de pasar una dictadura y que estaba invadido. O sea, hablamos que habían 30.000 tropas del gobierno de los Estados Unidos en Panamá en ese momento. O sea, un país que no tenía policía, que no tenía ley ni orden. No había orden. Y digo ni ley ni orden porque las tropas norteamericanas eran tropas de invasión, no para estar cuidando nada, que generó un saqueo histórico a los comercios de este país, o sea, un país en ruinas realmente, de lo que había quedado con la dictadura militar y el proceso todavía de la guerra, que fue una guerra de la invasión de 1989, y asumir un país en esas condiciones debió ser una tarea de valientes. Incluso sin decir... Era muy difícil hacer algo en ese momento. Y además no se sabía qué iba a pasar en el futuro. Sin decir que esta parte o esta otra parte es la mejor del libro, porque no es el tema, pero hay dos puntos importantes. Uno es el tema de la entrega de Noriega. Lo que sucedió en ese momento, cuando estaba, cómo llega Noriega a la Nunciatura. ¿Quiénes estaban en la Nunciatura? Sin saber que Noriega, el libro tiene esos detalles. Todos esos detalles están ahí. Importante. Esa es una. Y la otra, porque es algo que no se ha escrito, y aparte que los testigos fuimos nosotros, su familia, cómo al doctor Linares lo buscan, no el 20, ni el 21, el 22. Esta persona, una persona natural, que no tenía nada que ver con la terna, es el que lo lleva a la asamblea en el medio del caos para que él ejerza su cargo de canciller, porque no tuvo protección de nada. Pero lo voy a dar hasta ahí, porque todo eso está en el libro. Y obviamente los testigos presenciales, la primera fuente, fuimos quienes estábamos con él en esos momentos difíciles. También el rol de Julio Linares en la creación de la autoridad de la región interoceánica. También está ahí, exacto. También está otro elemento. Estaba tratando de buscar algo de referencia histórica, pero yo recuerdo que inició con él. La primera persona que escuché hablar en ese momento acerca de la autoridad de la región interoceánica fue casualmente el doctor Julio Linares. De hecho él le tocó nombrar a la mayoría de los miembros en ese momento, de los miembros que serían el equipo que crearía la autoridad de la región interoceánica. También eso está en el libro. Sí, porque posteriormente ya el Partido Revolucionario Democrático, la administración de Ernesto Pérez Valladares retoma el concepto, es más, y no le cambian el nombre, la siguen llamando autoridad de la región interoceánica, para que fuese el área que administrara todos esos terrenos que después pasaron a manos panameñas y revirtieron, y fue la figura de Nicolás Ardito Barleta que asume ese rol ya en la administración de Ernesto Pérez Valladares. Y yo creo que lo importante es, y sin querer entrar en decir que uno sí, que uno fue bueno y el otro no tan bueno, eso no es positivo, pero lo bueno de la administración, y hablando ya de la administración en Dara, es cómo tomó el país, y tú lo acabas de explicar, y dónde lo dejó. Cuando tuvo la dignidad incluso de entregar la banda presidencial a su sucesor. Eso lo vimos hace poco. Cosa que no ha hecho más nadie. Más nadie lo ha hecho. Nadie lo hizo, él muy tuvo difícil. La dignidad, porque él se sintió que él podía tener la tranquilidad de entregarle la banda a su sucesor, sea quien fuera. Yo dificulto que no hay, inclusive la situación actual no es ni parecida a lo que ocurrió en esas elecciones de 1989 y posterior a la invasión, lo que fue ese primer gobierno. Y cómo reconstruir un país, obviamente sí. Oye, los cálculos más optimistas decían que en 5 años. Sí, exacto. Y al año siguiente prácticamente ya estaba el país funcionando y recuperando. Y lo importante era cómo llenar ese vacío político, ese vacío institucional. No, y la inestabilidad de la época. Porque al final a los gringos, que tampoco voy a entrar en detalles, no les importaba si en Dara había ganado o no. Ellos querían era sencillamente sacar a Noriega. Exactamente. ¿Y quién tenía la autoridad para ser el presidente? El que había ganado las elecciones. Tan sencillo como eso. Así fue. Cosa que algunos no quieren entender 30 años después. Y ahora que ya antes de terminar, porque con esto cerramos, cuando después de la invasión, muchos querían declarar al PRD proscrito. O sea, eliminar y destruir la historia. Pero casualmente había dos bandos dentro de la administración de Guillermo Endara. Un grupo que quería declararlo proscrito
y otro grupo que no quería que lo declararan proscrito, sino que por el contrario, que fuera parte de esa convivencia democrática en el futuro. Y Julio Linares estaba en ese grupo. Así es. Estaba en ese grupo. La idea Uno de era- los principales asesores de Endara que le decía al oído, no puede declararlo Porque proscrito. hacerlo entonces sería Sí. caer en el mismo error. Exactamente, y ese fue el mensaje. Así que Es el huevo de la democracia. así es. Bueno. Así es. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en... Mañana no hay programa porque es 20 de Mañana es 20 de diciembre, correcto, Día de Duelo Nacional. No tendremos programa. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta el jueves.